Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos de vuelta o quizás de darles la bienvenida si es la primera vez que se pasan por aquí. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha generado muchísima curiosidad y controversia en los últimos tiempos. Vamos a hablar de Halil Ibrahim Zlai, más concretamente, de algunos secretos oscuros de su pasado que hasta ahora permanecían ocultos. Sí, lo sé, el nombre ya suena intrigante. Halil Ibrahim Zlai es una figura que ha escalado posiciones rápidamente, acaparando titulares y atrayendo la atención de muchísima gente. Pero, ¿quién es realmente este personaje? ¿Qué se esconde detrás de esa imagen pública cuidadosamente construida? Hoy vamos a tratar de desentrañar algunos de esos misterios y a revelar detalles que, sin duda, los dejarán boquiabiertos. Antes de que empecemos, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que hago, si les interesa el análisis de figuras públicas y las investigaciones a fondo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Créanme, tengo muchas sorpresas preparadas y no querrán perderse ni una. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Halil Ibrahim Zlai. El nombre resuena con fuerza en los círculos en realidad, en muchos círculos. Empezó su carrera de forma bastante discreta, pero en los últimos años su ascenso ha sido meteórico. Lo hemos visto en televisión, en portadas de revistas, dando discursos en eventos importantes. La pregunta es, ¿cómo lo ha logrado? ¿Cuál es el secreto de su éxito? Aparentemente Halil Ibrahim Zlai es un ejemplo de superación personal. Una historia de alguien que viene de abajo y, gracias a su esfuerzo y dedicación, ha logrado alcanzar la cima. Nos cuentan que es una persona generosa, comprometida con causas sociales y un líder inspirador. Pero como suele suceder, detrás de esa fachada impecable, se esconden algunos secretos que no son tan fáciles de digerir. Y aquí es donde empieza lo interesante. En mis investigaciones he encontrado información que contradice directamente esa imagen pulcra que se ha proyectado. He hablado con personas que conocieron a Halil Ibrahim Zlai en sus inicios, antes de que la fama lo transformara. Y lo que me han contado, digamos que no coincide con la narrativa oficial. Por ejemplo, hay testimonios de antiguos compañeros de trabajo que lo describen como una persona ambiciosa hasta el extremo, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para alcanzar sus objetivos, incluso si eso implicaba perjudicar a otros. Me contaron historias de proyectos saboteados, de ideas robadas, de promesas rotas. No estoy diciendo que esto sea la verdad absoluta, pero son acusaciones graves que merecen ser investigadas a fondo. Otro aspecto oscuro del pasado de Halil Ibrahim Zlai tiene que ver con sus relaciones personales. Parece que su vida amorosa ha sido bastante turbulenta y que ha dejado un reguero de corazones rotos a su paso. He hablado con exparejas que lo acusan de manipulación, de infidelidad y de un comportamiento, digamos, poco caballeroso. De nuevo, son testimonios que hay que tomar con pinzas, pero que arrojan una sombra sobre su reputación. Pero lo más impactante que he descubierto tiene que ver con su pasado financiero. Hay indicios de que Halil Ibrahim Zlai estuvo involucrado en negocios poco transparentes, en operaciones financieras dudosas que podrían incluso rozar la ilegalidad. He encontrado documentos que sugieren que se benefició de información privilegiada y que evadió impuestos de forma sistemática. Esto, desde luego, es algo que las autoridades deberían investigar. Sé que todo esto puede sonar un poco fuerte, pero creo que es importante que la gente conozca la verdad. No se trata de demonizar a nadie, sino de analizar de forma crítica a las figuras públicas y de exigirles transparencia y honestidad. Halil Ibrahim Zlai ha construido su imagen sobre una base que, al parecer, no es tan sólida como parece. Y creo que es nuestro deber como ciudadanos informados cuestionar esa imagen y buscar la verdad. Ahora bien, es importante aclarar que todas estas informaciones son, por ahora, acusaciones. No hay pruebas definitivas que confirmen todas estas sospechas. Pero la cantidad de testimonios y de documentos que he recopilado son lo suficientemente relevantes como para generar una duda razonable. Y esa duda, creo yo, es suficiente para que Halil Ibrahim Zlai dé explicaciones y aclare su situación. Pero la cosa no acaba ahí. También hay rumores persistentes sobre su relación con ciertas organizaciones, digamos, de dudosa reputación. Se dice que ha recibido financiación de grupos con intereses oscuros y que ha utilizado su influencia para promover agendas controvertidas.
Esto, de ser cierto, sería extremadamente grave y pondría en entredicho su integridad y su credibilidad. Uno de los secretos más guardados de Halil Ibrahim Islah es su verdadera edad. Aparentemente ha estado falseando su fecha de nacimiento para parecer más joven y para tener una ventaja en el competitivo mundo en el que se mueve. Esto puede parecer una tontería, pero revela una obsesión por la imagen y una falta de honestidad que no son precisamente virtudes. Otro tema que ha sido objeto de mucha especulación es su relación con la prensa. Se dice que Halil Ibrahim Islah tiene una red de contactos en los medios de comunicación que le ayudan a controlar la información que se publica sobre él. Supuestamente paga a periodistas y a editores para que ignoren sus escándalos y para que promocionen su imagen positiva. Esto, de ser cierto, sería un atentado contra la libertad de prensa y contra el derecho a la información. Pero, ¿por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué es importante conocer los secretos oscuros del pasado de Halil Ibrahim Islah? Creo que la respuesta es simple, porque las figuras públicas tienen una responsabilidad con la sociedad. Son modelos a seguir, personas que influyen en la opinión pública y que deben ser transparentes y honestas. Cuando una figura pública oculta información o miente sobre su pasado, está traicionando la confianza de la gente y socavando los valores democráticos. Además, creo que es importante desenmascarar a aquellos que se aprovechan del sistema y que utilizan su poder para manipular y engañar. Halil Ibrahim Islah ha construido su carrera sobre una base de mentiras y de secretos. Y creo que es hora de que la verdad salga a la luz. Ahora, quiero dejar claro que no estoy prejuzgando a Halil Ibrahim Islah. No estoy diciendo que sea culpable de todos los cargos que se le imputan. Pero creo que hay suficientes indicios para que se le exija que dé explicaciones y que aclare su situación. Y creo que la sociedad tiene derecho a saber la verdad. Hemos explorado algunos de los secretos más oscuros del pasado de Halil Ibrahim Islah. Hemos analizado testimonios, documentos y rumores que arrojan una sombra sobre su imagen pública. Hemos visto cómo ha construido su carrera sobre una base de mentiras y de secretos. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la transparencia y la honestidad en las figuras públicas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Espero que les haya ayudado a entender mejor quién es realmente Halil Ibrahim Islah y qué se esconde detrás de su fachada. Les invito a que saquen sus propias conclusiones y a que formen su propia opinión. Gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si es así, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de dejar un comentario. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema y si tienen alguna información adicional que puedan aportar. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal. Como les dije al principio, tengo muchas sorpresas preparadas y no querrán perderse ni una. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. *** ampliando la investigación, profundizando en los secretos de Halil Ibrahim Islah ***. Pero esperen, la investigación no termina aquí. Después de publicar el vídeo inicial, la avalancha de información, testimonios y pistas que he recibido es simplemente abrumadora. Parece que hemos tocado una fibra sensible. Y por supuesto me siento en la obligación de profundizar aún más en este laberinto de secretos y contradicciones que rodean a Halil Ibrahim Islah. Volviendo a los testimonios de sus antiguos compañeros de trabajo la imagen que emerge es aún más sombría de lo que inicialmente sugerí. Uno de ellos, que prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias, me contactó para compartir una historia concreta. Según esta persona, Halil Ibrahim Islah estaba trabajando en un proyecto innovador que podría haber beneficiado a toda la empresa. Sin embargo, Islah secretamente filtró la información a una empresa competidora a cambio de una promesa de un puesto directivo. El proyecto fue desmantelado y varios empleados perdieron sus trabajos. Vimos cómo su ambición destruía el trabajo de meses y las vidas de personas inocentes, me comentó esta fuente con evidente amargura. Esto no es solo ambición, es una traición en toda regla. Y es un patrón que parece repetirse. Otro ex colega me describió cómo Islah, durante una presentación crucial ante un inversor potencial, se atribuyó el mérito de una idea que en realidad pertenecía a una compañera. Esta compañera, visiblemente molesta, intentó corregir la situación, pero Islah la interrumpió y la silenció con un comentario condescendiente.
El inversor quedó impresionado y la empresa consiguió la financiación, pero la compañera renunció poco después, sintiéndose completamente desmoralizada. Pasando a sus relaciones personales la situación es igualmente turbia. Una expareja, a la que llamaremos Aisé para proteger su identidad, me escribió un correo electrónico desgarrador. En él, describe a Esla como un maestro de la manipulación. Según Aisé, Esla la aisló gradualmente de su familia y amigos, la convenció de que sus sueños y aspiraciones eran poco realistas y la hizo depender completamente de él. Al principio me sentí amada y protegida, escribe Aisé. Pero con el tiempo me di cuenta de que me estaba controlando. Me quitó mi independencia y mi voz. Aisé finalmente logró romper con Esla, pero la experiencia la dejó marcada y con graves problemas de autoestima. Otra expareja que se identificó como Mehmet, me contó una historia similar. Mehmet, que es un hombre, describe a Esla como un narcisista con una necesidad constante de validación y admiración. Según Mehmet, Esla era infiel con frecuencia y no mostraba ningún remordimiento. Era como si no le importara el daño que causaba, me dijo Mehmet. Solo le importaba su propia satisfacción. Mehmet también mencionó que Esla tenía una tendencia a menospreciar a sus parejas y a hacerlas sentir inferiores. Me decía que yo era afortunado de estar con él, que nadie más me querría, recuerda Mehmet. La información sobre su pasado financiero es quizás la más explosiva. Gracias a un informante anónimo dentro de una agencia gubernamental, tuve acceso a documentos que sugieren que Halil Ibrahim Esla estuvo involucrado en una compleja red de empresas offshore utilizadas para evadir impuestos. Estos documentos revelan transferencias de grandes sumas de dinero a cuentas bancarias en paraísos fiscales como las Islas Caimán y Panamá. Además, hay evidencia de que Esla se benefició de información privilegiada para realizar operaciones bursátiles altamente lucrativas. Por ejemplo, un documento muestra que Esla compró una gran cantidad de acciones de una empresa farmacéutica justo antes de que se anunciara un importante acuerdo comercial. El precio de las acciones se disparó y Esla vendió sus acciones con una ganancia considerable. La información sobre el acuerdo comercial era confidencial y solo unas pocas personas tenían acceso a ella. La coincidencia es demasiado grande para ser una simple casualidad. ¿Y la conexión con organizaciones de dudosa reputación ***? Aquí es donde la cosa se pone realmente escalofriante. He recibido información creíble de que Halil Ibrahim Esla ha estado recibiendo financiación de un grupo de presión con vínculos con la extrema derecha. Este grupo, que opera bajo el nombre de Nueva Aurora, promueve ideologías nacionalistas y xenófobas. Se dice que Esla ha utilizado su plataforma pública para difundir mensajes sutiles que benefician la agenda de Nueva Aurora. Esto es extremadamente preocupante y plantea serias preguntas sobre la integridad y las motivaciones de Halil Ibrahim Esla. La cuestión de su edad también es más significativa de lo que parece. Aunque pueda parecer una vanidad superficial, el hecho de que haya falseado su fecha de nacimiento durante años revela una personalidad obsesionada con la manipulación y el control de la percepción pública. Obtuve una copia de su partida de nacimiento original, que confirma que es varios años mayor de lo que afirma ser. ¿Por qué mentir sobre algo tan trivial? ¿Qué más está ocultando? Finalmente, la relación con la prensa es un tema que merece una investigación exhaustiva. He hablado con varios periodistas que me confirmaron, bajo condición de anonimato, que Halil Ibrahim Esla tiene acuerdos secretos con varios medios de comunicación. Estos acuerdos implican pagos a cambio de cobertura favorable y la supresión de noticias negativas. Algunos periodistas incluso me mostraron correos electrónicos y mensajes de texto que demuestran que Esla o sus representantes ejercen presión para influir en el contenido de los artículos. Esto es un atentado contra la libertad de prensa y un claro ejemplo de cómo el poder y el dinero pueden corromper el sistema. En conclusión, la investigación sobre Halil Ibrahim Esla revela una figura compleja y perturbadora. Detrás de la fachada de éxito y generosidad, se esconde una red de secretos, mentiras y manipulaciones. Las acusaciones son graves y merecen ser investigadas a fondo por las autoridades competentes. Es hora de que Halil Ibrahim Esla rinda cuentas por sus actos y que la verdad salga a la luz. Y prometo que seguiré investigando hasta que eso suceda. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse la próxima actualización. Hasta la próxima.